Hola, acá Inés Arteta de nuevo, nuestra última clase de las damas góticas y hoy nos toca Flannery O'Connor. Y antes de empezar, les cuento que recibí la pregunta de uno de ustedes sobre algo de Aurora Welty y quedé con esa persona en que, por más que ya le respondí, en que lo iba a decir aquí por si alguien más había tenido esa inquietud. La pregunta era, ¿en qué momento sabemos que el padre de Laurel se llamaba así? A sí mismo el optimista, o cuando nos damos cuenta que el padre de Laurel es el optimista para que ella sea la hija del optimista. Y no sé si recuerdan que yo les conté que él empezó a llamar él mismo el optimista en el momento de la enfermedad de su esposa, o sea, de la madre de Laurel, y que ese había sido un acto de negación en su parte, como de no querer enfrentar la enfermedad y la tristeza a raíz de la enfermedad de su mujer, que él la quería mucho. Entonces, cuando Laurel tiene ese momento como de revelación que llamábamos confluencia, ¿se acuerdan que ella había soñado con esos ríos que se unen, el Ohio y el Mississippi, y después esos pájaros, o sea que se confluyen esa memoria con lo que le está sucediendo en ese momento, que ella se da cuenta que tiene que dejar atrás una manera negadora de ver a sus padres, que era esa manera muy como idealizada. Entonces, ahí empieza a ser ella la hija del optimista de una manera un poquito más como satírica o irónica, y como todo eso era un rito de paso, ella estaría en un nuevo estadio de madurez. Ahí está la pregunta, ¿en qué momento el juez, el padre de Laurel, es llamado el optimista y por quién? O sea, por quién por sí mismo, y después es Laurel la que retoma eso. La clase de hoy va a ser quizás un poquito más larga, porque tenemos dos cuentos y porque es la última. Entonces, en algunos aspectos quizás hagamos un poquito como de retomar, así como aquí con Eudora Welty y esta pregunta que me hicieron. La clase de hoy de Flannery O'Connor la voy a empezar contando una anécdota que puede echar un poco de luz sobre estas autoras y especialmente hoy con O'Connor. Y es que cuentan que cuando ella estaba por cursar el Master of Fine Arts en Iowa, tuvo una primera entrevista con un profesor que se llamaba Paul Engel y que él después recordó que en esa entrevista no pudo entenderle una sola palabra de lo que decía por su acento sureño, en este caso georgiano, y entonces con mucha vergüenza le pidió si podía escribir lo que acababa de decirle en un papel. Y ella escribió: mi nombre es Flannery O'Connor, no soy periodista, ¿podría yo asistir al workshop de escritores? Se los cuento porque este acento, y me dirijo en esto sobre todo a los alumnos de ICANA, habla mucho del carácter sureño, porque es parte de lo que se desprende de estos textos que estamos analizando, y la anécdota termina con que cuando ella presentó ejemplos de escritura para ser aceptada en ese máster, este profesor no podía creer que su prosa fuese tan imaginativa y enérgica y dura también a la misma vez. Acá en esta imagen les puse cómo se veía esa ventana. Tiene la imagen de la catedral en Savannah, que era la casa de Flannery O'Connor, hasta que queda muy cerca
de la Catedral Católica, como a unos 100 metros, y cuando la visité, la guía me dijo, fíjate bien cómo ella miraba siempre esa catedral desde la ventana, lo cerca que la tenía y como esa sensación como mística, porque bueno, vamos a ver lo importante que es el tema del catolicismo practicante que tenía esta autora. Bueno, la biografía de O'Connor ya la vimos, entonces ella es de Georgia también, ¿se acuerdan que les dije que había vivido en Savannah hasta que enfermó el padre y se mudaron a Mitchville, tenían ahí una casa de campo eh, en la parte rural, y, y bueno, que ella vivió una vida muy corta porque a ella le aquejó el lupus al igual que su padre. Y bueno, eso que decíamos de que su catolicismo es fundamental a la hora de analizar su obra, cuando uno piensa un autor católico, automáticamente le da una idea de una obra como quizás como moralizante y se sorprende mucho al leer a Flannery O'Connor y saberlo a esto, pero bueno, en toda la clase va a aparecer muchas veces esa referencia, así que vamos poco a poco. Ella veía a la religión como una liberación y en su caso lo consideraba una vocación como la que tendría un sacerdote y también ella al mismo tiempo resistía esa expectativa sentimental a la que me acabo de referir, que la gente casi siempre tiene y en su época tenía frente a lo que se llama ficción religiosa. Porque uno tiene una idea de que son historias como sensibleras, de conversaciones de moribundos o vidas de santos que supuestamente son inspiradoras, y ella contrarrestaba esa expectativa sentimental de la ficción religiosa con el humor. Entonces, consideremos que es una autora que tenía una visión muy religiosa de la vida, que pensaba que la religión era lo que hacía tolerable la vida, que tolerarla era todo un desafío y que la fuerza le proveía de la divinidad de Cristo, en su caso, ¿no? Pensemos además en una mujer con una enfermedad horrible. Una paradoja que resulta en un cierto también resentimiento que aparece en sus cuentos. En cambio, obtenía ella sus personajes del sur rural, que conocía también, porque ella a raíz de su enfermedad empezó a vivir con su madre en ese lugar, en esa casa de campo, en Mitchellville, donde habían vivido antes también durante la enfermedad del padre. Y estos personajes son los que los críticos generalmente rotulan como grotescos, término que ella rechazaba porque sentía que lo suscitaban escritores que conocían tan poco el sur como el cristianismo, que es una ignorancia que ella pretendía remediar. Y por más de que rechazara ella ese rótulo, a nosotros nos sirve para entender estos personajes sureños, tanto los suyos como los de otros autores. O'Connor entendía que escribía para un espíritu, para un mundo laico, y quería instruirlos, entre comillas, ¿no? En la idea cristiana de la gracia que les mencioné al final de la clase pasada, y la cuestión de la redención como elementos centrales a la vida humana. Y ella reconocía el riesgo de convertirse en una sermoneadora en vez de una artista, y algunas veces se refirió a este tema en sus conferencias.
Pero su estilo del humor satírico, la violencia de sus tramas y los personajes extrañísimos que ella retrata, hace que eso sea poco posible, o sea, que sea poco posible caer en este problema para ella. En su primera novela, Wise Blood o Sangre Sabia, el personaje principal es un hombre que quiere escapar de la imagen de Jesús que lo persigue y su muerte es una afirmación de la gracia. Cada vez que mencione la palabra gracia, tengamos en cuenta que es esa gracia cristiana, ¿no? Como si, en este caso, el personaje fuera a retornar al paraíso. Y todo lo que rodea eh, esto caracteriza esa gracia. El personaje es ignorante, lo que hace que responda al mundo de manera grotesca y detesta y teme a los animales del zoológico, a los animales que él cuida, y nadie sabe que se esconden los arbustos para espiar a las mujeres en la pileta. Eso es lo que lo hace también grotesco, ¿no? Y cómico. Su único héroe es el Gonga de las películas de gorilas. Y bueno, ni qué decir del casi sádico padre de este protagonista, que no aparece directamente, pero ofrece una imagen muy poco alentadora de la gente que habita los mundos que O'Connor crea. Eh, es uno en el que la fealdad humana es la fuente de su humor. Y en esto recordemos la deformidad física de la vez pasada, de McCullers, que refleja una deformidad del alma, una deformidad espiritual. El mundo de O'Connor presenta sucios, desfigurados, estúpidos, parias, que es lo que podríamos decir también de McCullers, ¿no? Como ya vimos. También son graciosos y muy reconocibles habitantes del mundo real, como les doy un ejemplo, una señora Hopewell o una señora Freeman que están en Buena Gente de Campo, que es otro de los cuentos famosos de O'Connor y que les recomiendo muchísimo. Y porque parecen ser los prácticamente únicos habitantes de ese mundo, tanto sureño como de O'Connor, es lo que se justifica que se los considere grotescos, por más que a ella no le gustara mucho ese rótulo. Bueno, Un hombre bueno es difícil de encontrar, es de 1953. Este cuento de Flannery O'Connor es el más estudiado de ella y además provee una excelente introducción a su obra porque contiene la mayor cantidad de ingredientes característicos suyos. Por eso elegí ese y elegí otro que no es tan conocido como dentro de los típicos de ella. Entonces por eso quise tomar uno, el más reconocido, y otro que me parece excelente y que no es de los que generalmente se habla, se antologiza de ella. En este cuento nos encontramos con una señora mayor, muy tonta y egoísta, que alcanza ese momento de gracia en el momento en que, al final, deja de hablar y hablar y hablar a este asesino serial que segundos más tarde la va a asesinar. La violencia es muchas veces un elemento de las historias de O'Connor. Y ella una vez dijo que su fe la hacía ser consciente de la presencia de la muerte en el mundo y que su enfermedad le aumentaba ese efecto. Eso explicaba la gran cantidad de muertes en sus historias y esa sensación de peligro permanente, ¿no? En Good Country People o Buena Gente de Campo, que es del 1955, ese que les acabo de mencionar, un vendedor de Biblias le roba la pierna de madera ortopédica a una chica soltera de 32 años que vive con la madre, que encima es filósofa y no aguanta la chatura
de la gente de campo, pero no le queda otra que vivir ahí con la madre, porque además de faltarle una pierna, tiene un problema cardíaco y con suerte viviría hasta los 45, como O'Connor, que no llegó a los 45, murió a los 39, pero vivió desde su diagnóstico sabiendo que viviría máximo, y no bien, sino tullido y con dolor, como le había pasado a su padre hasta esa edad. Por eso este cuento sería como el más autobiográfico, si a alguno de ustedes eso les gusta. Em, Historias y personajes como este son los que hacen que estos personajes sean calificados como grotescos, o no. No sé qué piensan, pero si hay algo grotesco, es eso, ¿no? Un vendedor de Biblias que tiene que robarle la pierna de madera a una chica. Sería esa, como les decía yo, que parece implicar que son exagerados, ese ser grotesco. Sería como una exageración como para pertenecer a lo que es la ficción realista. Solo eso. Pero que llenan el paisaje de la literatura sureña. Algunos críticos veían a estos personajes, al principio sobre todo, ¿no? Cuando recién salían, incluso como locos, y no con esa después como profundización y estudio más que hubo, ¿no? Y otra característica respecto del estilo de O'Connor para retratar estos personajes es su uso del dialecto sureño, especialmente para los pobres blancos. Por ejemplo, en A Good Man is Hard to Find, cuando el misfit, el inadaptado, cita a su padre hablando sobre él, que dice: "It's some that can live the whole life out without asking about it, and it's others that has to know what it is, and this boy is one of the ladders." Esa imitación que les acabo de hacer, bueno, en el campus va a haber a O'Connor leyendo este cuento para que les recomiendo que lo escuchen, aunque sea un poco, porque forma parte de la cultura de estos norteamericanos, distintos de los otros. A veces vemos una película y ponen estos acentos, pero les aseguro que nunca ponen estos acentos que son incomprensibles, o sea, no van a poner un actor que hable de una manera tan incomprensible como la anécdota que les conté al principio. Y otro aspecto de los personajes de O'Connor que tenemos que mencionar es el referido al racismo. Casi todos sus cuentos cuentan con personajes afroamericanos, ya que todos lo que ella escribió, salvo uno, están ubicados en el sur. Tengamos en cuenta que ella escribió un poco antes de que el tema de los derechos civiles estuvieran en su momento álgido de los 60. Bueno, pensemos que en 1964, que es el año que O'Connor muere, es la ley de los derechos civiles, el Civil Rights Act, que ahí prohibió la discriminación y la segregación. Es decir, que ella está escribiendo antes de eso. Podría sorprender que no tomó ese tema directamente, y algunos críticos buscaron evidencia de su apoyo al movimiento de derechos civiles, pero la verdad que eso es muy escaso, casi inexistente, y ella implicó que los blancos y los negros sureños habitan mundos tan distintos que un escritor blanco no puede entender de verdad el mundo de los negros. De cualquier modo, sus personajes afroamericanos parecen tan poco atractivos como los blancos, y eso por un lado, como condición humana.
Y después los comentarios racistas de sus personajes provienen de sus personajes. Dicen lo que esos personajes dicen, como ahora lo vamos a ver. Bueno, in A Good Man Is Hard to Find, una familia se dispone a salir de vacaciones, se van a ir a Florida. En los años 50 los road trips eran muy comunes. Y aquí el foco del narrador se centra en la abuela, que no quiere ir a Florida, sino ella quiere ir a visitar parientes en Tennessee. Y ella usa el escape del misfit, un inadaptado social, como es llamado este asesino, que al principio del cuento ya se menciona que ha escapado de prisión, y ella usa esto para tratar de convencer a su hijo Bailey, porque ella vive con esta familia, su hijo, la esposa de su hijo y 3 hijos, para que cambie de idea. Pero él no quiere cambiar de idea. Y sus nietos, que son John Wesley y June Starr, son mostrados como unos sabelotodos que comprenden perfecto las motivaciones de la abuela. Y cuando al día siguiente arranca el viaje, la abuela va a ser lo mejor de la situación. Es la primera en subir al auto y trae su gato escondido en secreto. Y su conversación es convencional, centrada en sí misma, superficial. Bueno, es interesante cómo se vistió ella para el viaje. Se vistió de manera tal que si tuvieran un accidente, cuando descubrieran su cadáver, se dieran cuenta de que ella era una lady, que es algo muy sureño, ¿no? Como ya vimos, la lady. Entre paréntesis, mi abuela le pasaba lo mismo. Ella era irlandesa, pero siempre estaba obsesionada con vestirse para los paramédicos. Por cualquier cosa que pasara, había que estar preparados. Pero en este caso vendría a funcionar como una anticipación, como esas premoniciones que ya vimos antes en las clases anteriores. La conversación de ella es muy convencional, siempre gira en torno a sí misma, porque es muy egocéntrica, pero la conversación siempre gira en torno a cómo está cambiando la sociedad, que antes era distinto, y entonces añora románticamente, con nostalgia, ese pasado en el que había mucha gente con orígenes que ella probaba. Y como ya vimos, esto es algo muy sureño y esa nostalgia de una época anterior maravillosa, que siempre es, claro, esa nostalgia se refiere, como les dije en la primera clase, y que se ve mucho en Faulkner, a la época previa a la Guerra Civil. Bueno, cuando paran a almorzar en la Torre, un restaurante al costado de la ruta, la conversación otra vez regresa al Misfit y todos concuerdan, junto con los que los atienden, que la gente ya no es como antes. No es tan agradable, no hay tanta buena gente. Después, de vuelta en la ruta, la abuela saca el tema de una plantación que visitó en su juventud y la describe con dramatismo, tanto que los chicos se desesperan por hacer el desvío y encontrar un tesoro que estaría escondido, según ella, y empiezan a lloriquear para convencer al padre, Bailey, a que tome una calle de tierra que supuestamente se dirige hacia esa mansión de la época de las plantaciones. Tarde se da cuenta la abuela, ¿no?, que se equivocó, que no era en Georgia, sino en Tennessee, y de la vergüenza hace como un movimiento brusco y hace que escape el gato, que salta de su escondite al cuello de Bailey, que estaba manejando, y da un volantazo y caen en una zanja. Y mientras están viendo quién está lastimado, está como evaluando la situación, aparece un auto que parece un coche fúnebre
y tiene un hombre que obviamente es el Misfit, con otros dos bandidos armados. Y June Star, la chiquita, protesta que este desconocido les dé órdenes. Y la abuela enseguida siente que lo conoce como alguien a quien ha conocido toda su vida. Y de repente le dice que ella sabe quién es. Y él le dice que hubiera sido mejor para todos si no lo hubiese reconocido. Vieron que yo les mencioné que cuando hay esos momentos de reconocimiento se llaman agnórisis en literatura, porque son momentos donde hay un momento así de un reconocer, ya sea otro o algo de sí mismo, en el que uno como de ahí cambia la historia, cambia hacia un nuevo saber. Bueno, en este caso es tremendo. De hecho, cuando Bailey insulta a su madre de una manera que el narrador no pone las palabras exactas y, y porque Bailey se da cuenta de lo que acaba de ocurrir con ese reconocimiento. Y ahí la abuela le pregunta al Misfit si él no iría a dispararle a una lady. Otra vez estamos con lo importante que es una lady. I would hate to have to, le contesta él, como si admitiera que él está como admitiendo que reconoce el reconocimiento sureño de las ladies. Por eso no le gustaría nada tener que hacerlo, pero claro, ¿cómo no lo va a hacer si ella lo reconoció? Y ahí ella empieza a decir que él es un hombre bueno, sin sangre ordinaria, que entre paréntesis sería lo que la comunidad de Mount Salus ¿se acuerdan de Aurora Welty? Diría de los baptistas de Texas, ¿no? La familia de Wanda Fay. Lo menciono para mostrar esta eh, las semejanzas que hay en como esta forma de ver el mundo que tienen los sureños. Entonces estos bandidos metódicamente llevan al bosque primero a Bailey y a John Wesley para ejecutarlos, después a la madre, al bebé y a June Star, mientras el Misfit habla sobre sí mismo y su vida criminal, culpa a Jesús por su carrera, porque sacó todo de equilibrio en el momento que resucitó, y como él no puede estar seguro de que en verdad fue así, si ese milagro sucedió en verdad, no sabe cómo pensar al respecto. Si en verdad sucedió, la única respuesta sería abandonar todo y seguirlo. Pero si no resucitó, lo único que tiene sentido en la vida es el crimen, es decir, no respetar leyes de otros seres humanos. Y la abuela está aterrada, ella sabe que también va a ser asesinada, trata de evitarlo con la conversación. Y bueno, ahí hay un momento que ella de repente detiene su perorata, sus rezos vacíos, como si ella tuviera ahí un insight, un momento de saber algo más, y deja de repetir que el Misfit es un hombre bueno y dice las palabras más verdaderas de toda su vida en términos o'connorianos, cuando dice que él es o sea, cuando lo conoce a él como uno de sus hijos y estira la mano para tocarlo. Ese es el momento en el que el Misfit le dispara. Y después dice que hubiese sido una buena mujer si hubiese habido alguien para dispararle cada minuto de su vida. Y para O'Connor, ese es el momento en el que la abuela recibe la gracia, cuando ella reconoce que ella y el Misfit, y con él toda la humanidad, están emparentados como hijos de Dios. Entonces, por eso ella muere con una sonrisa, mirando al cielo divino. Quizás esto para lectores sudamericanos
no sea sencillo de aceptar. Ya me pasó en un curso presencial en que esto derivó en cuestionamiento y en una discusión súper interesante. Y por eso insisto en enmarcarlo en el contexto sureño de los años 50 y también en esta visión católica de la autora, es decir, como si para ella el catolicismo fuese también una forma como de filosofía a la hora de comprender el mundo. Por eso voy a seguir profundizando en esto hoy, ¿no? Eh, pero el contexto, como les dije en la primera clase, es importantísimo siempre para evaluar, para comprender a cualquier autor o a la hora de interpretar un cuento. Y en lo sureño, como también les fui diciendo, es importantísimo. Podemos tener en cuenta que esto se llama realismo cristiano y que O'Connor se consideraba a sí misma parte de, de este, o sea, como un rótulo que sí le interesaba. Y es la idea de que hay una raíz de maldad en la vida humana, una raíz persistente, frente a la cual el ser humano tiene un gran potencial. Y es ahí donde la religión tiene un rol importante que jugar, tratando los problemas sociales como un método para reducir la influencia del egoísmo con la contrición y el espíritu amoroso. La abuela de este cuento es egoísta, que aún en la peor de las situaciones solo le importa a ella, porque ella está tratando de salvarse cuando ya sabe que su hijo está muerto, cuando aparecen con la camisa de él, esa camisa de loros, y se la dan al Misfit. Ella ya sabe eso, que su propio hijo está muerto y continúa tratando de salvarse. A ese gran nivel es su egocentrismo. Y entonces, como les decía, cuando le dice al Misfit, sos uno de mis bebés, sos uno de mis hijos, ahí es recién cuando muestra por primera vez interés por otra persona, es decir, sale de su propio ombligo y estira la mano para tocar al Misfit, como, como si ahí con eso sintieran que son los dos esos hijos de Dios que están atrapados en esta vida humana. Y estira la mano para tocar al Misfit y eso lo quiebra al Misfit. Y ese es un acto, ese acto de ella es uno de gracia entonces, de una gracia redentora y la marca del realismo, del realista cristiano que se preocupa por los demás. No se preocupen, vamos a seguir con eso, pero solo quiero agregarles en este momento que hay un cuento de Nathaniel Hawthorne, que es de 1835, en el que él es el de los de Scarlet Letter, ¿se acuerdan? En el que el protagonista está afectadísimo por la lucha entre el bien y el mal, y también hay un encuentro fortuito como aquí en un viaje. Este cuento de Hawthorne se llama Young Goodman Brown y el personaje, o bueno, el protagonista como la abuela, también supone que él es un buen cristiano. Es un cuento alegoría de reconocer el mal como estado natural de la humanidad, y si bien el de Hawthorne se encuentra con la predestinación porque es cristiano protestante, aquí la abuela tiene la visión católica, que es la visión de O'Connor,
que en el catolicismo está esta chance de la gracia, de esta redención, porque no están predestinados, sino que hay libre albedrío. Entonces, lo que sería en este caso para la abuela es que esa última gracia que recibe de salir de su egoísmo, esa redención, sería lo que la salva a, a último minuto. Y salvar para esta visión sería no ir al infierno, ¿no? Bueno, eso por respecto a esto. Ahora vayamos al título, que proviene de una canción compuesta por Eddie Green en 1918. A good man is hard to find, you always get the other kind. Y bueno, uno de los temas del cuento es definir a un hombre bueno. Y esta canción es uno de los blues clásicos de los años 20 y también van a estar en el campus, se los paso por esa vía, pero bueno, de cualquier modo lo pueden encontrar en YouTube, por si también esto les hace sentir un poquito esta época. Porque bueno, el contexto. El sur de los Estados Unidos antes entonces del movimiento de los derechos civiles. Observemos el momento en el que la abuela mira a un niño afroamericano al costado del camino y June Star dice que no tiene pantalones y la abuela hace unos comentarios completamente condescendientes. Es la época de la segregación. Lo normal para esa gente es la discriminación, es una visión como natural en ellos, ni se dan cuenta de que es así, es la norma directamente. Y la abuela llama a este chico, a este niño, a cute little pickaninny, que es el apodo como ese que está en la imagen, ¿no? Es el apodo despectivo para los chicos afroamericanos, que viene de picker, que sería el que recoge algodón, es decir, que es demasiado chico para ser un recogedor de algodón, o sea, totalmente despectivo. Y después ella observa que little niggers in the country don't have things like we do. Ella dice eso y su familia ni pestanea frente a ese comentario, porque esa perspectiva es la corriente en esa época y lugar, y así también como esa creencia de que en una personalidad de buena persona solo proviene de esa buena gente, como el linaje que veíamos señalado en La hija del optimista respecto de lo que era la comunidad, como decíamos en esa novela, son esas familias ancestrales conocidas por todos. Y también es gracioso que cuando la abuela llama la atención sobre un cementerio de una plantación y John Wesley le pregunta, ¿y dónde está la plantación? Y ella le responde, Gone with the wind. Empecemos por ubicar lo macabro y siniestro de lo que sucede en la historia, que queda dentro de este marco del gótico sureño, con personajes que están dañados de alguna manera emocionalmente, mentalmente o físicamente, como veíamos en McCullers. Bueno, Bailey parece un tipo frustrado, con su camisa amarilla con loros, como que ya está preparado para ir a Florida, ya está vestido de vacacionante de Florida. Y pensemos que los loros, que tienen su camisa, los loros siempre repiten lo que escucharon. No dice mucho, no parece demasiado interesado por los miembros de su familia, cede al pedido de sus hijos cuando no soporta sus quejidos. Bailey hace lo que se supone que hay que hacer, no parece un tipo con pensamientos muy originales. Se interesa por su madre solo cuando lo están por asesinar.
y ahí parece demostrar que espera que ella pueda de alguna manera mejorar la situación. Pero bueno, no hace nada, no parece poder hacer nada tampoco por salvar a su familia. Junstar y John Wesley son irrespetuosos, sabelotodos, hablan mal, de mal modo a cualquiera, lloriquean para salirse con la suya, y la familia cede frente a ellos. Junstar es maleducada y caprichosa, maleducada con su abuela, maleducada con la esposa de Sammy, el del restaurante, y después es maleducada con el misfit. No respeta a los mayores ni capta la gravedad de la situación final. Solo quiere una aventura, hasta festeja el accidente y se decepciona de que nadie murió. Igual que su hermano, que se aburre y quiere excitación. La madre está demasiado ocupada cuidando al bebé y a sus hijos como para hacer otra cosa. Ni siquiera tiene un nombre, solo es la madre de los niños. Parece lo opuesto a la abuela y sus hijos, porque ella es abnegada, siempre tiene el bebé en brazos, tan abnegada que cuando comprende que su esposo y su hijo fueron asesinados, ella acepta tranquila la muerte. Igual es interesante que ella tiene ese peinado con esa especie de vincha que, que, que como que parece vista desde la abuela, que ella no parece a los ojos de la abuela alguien tan lady como ella, por su forma de vestirse, incluso de repetir el- el- la vincha esa como si diera lo mismo. La abuela es sabionda y presumida, juzga y pretende respeto y admiración por el pasado, lo añora, ese pasado que decíamos que consideraba mejor, y se nota cuando habla con Red Sammy Butts, el del restaurante, y cuando critica a los miembros de la familia de su hijo, que es el que la aloja. Ellos a su vez no muestran mucho respeto por ella, por más de que tenga buena intención. Su comportamiento y su conversación es exasperante, degradante y ni siquiera se da cuenta. El misfit, un asesino que mata gente inocente sin pestañear, pero al mismo tiempo reflexiona temas religiosos con sinceridad, supuestamente, aparente. Es decir, que es un hombre contradictorio. Se avergüenza cuando Bailey usa lenguaje sucio con su madre y da instrucciones para que asesinen a la familia, pero después pide disculpas por no usar camisa. Habla bien de sus padres y dice que en prisión los psicólogos hablaban de que él había querido, entre comillas, matar a su padre, en el término o la forma freudiana de referirse a eso, ¿no? Pero él dice que su padre murió de la epidemia de gripe en el 19, así que no se corresponde, no hay una correspondencia entre las razones por las que esa puesto en prisión o enjuiciado con, eso es lo que lo altera él, con lo que él registra que pasó. Eh, Él se compara con Jesús, pero por otro lado dice que no cree en Jesús. Entabla esta conversación filosófica con la abuela, pero después de asesinarla dice que hubiese sido una buena mujer solo si alguien hubiese estado amenazándola con matarla cada minuto de su vida. Y con él están Bobby Lee, que es joven y obeso, por lo tanto fácil de avergonzarse por insultos, y ese es más sádico, disfruta asesinando. Y Hiram, el tercero de la banda, que no dice mucho, pero se sabe que sabe de mecánica. Bueno, observemos que el Misfit y la abuela no pueden ser más diferentes y sin embargo desarrollan una conversación con sentido. Ella se enorgullece de ser una lady, pero es superficial y egoísta, y el Misfit es un asesino violento, pero que habla reflexivamente. Ella quiere controlar a la familia
de su hijo es controladora, en eso como él, los dos mandonean a los otros, pero la conexión entre ellos se hace más evidente en la conversación que tienen, que aunque no concuerden, continúan la conversación. Ella con él es amable, le dice que al mirarlo se da cuenta de que es una buena persona de corazón. Suena más a una viejita cariñosa que a la egoísta superficial que era hasta ese momento. Y cuando lleva la conversación a la religión, ella se considera piadosa y creyente en Jesús y que confía en que la religión ayuda a sentirse mejor y a salvarse. Lo alienta al misfit para que rece y sepa que Jesús puede ayudarlo. Ahora, cuando ella empieza a rezar, parece fuera de práctica porque suena que está maldiciendo. Y el misfit, que no es un creyente, no quiere ayuda, le va bastante bien por las suyas, eh, pero ella quiere probarse que es una creyente, sobre todo en una circunstancia tan extrema. Y la cuestión es que la charla sobre Jesús perturba al misfit y exclama que no hay otro placer que la maldad. Y a esa altura su voz es un rugido. Y la conversación entre ellos dos, en esa resurge lo bueno en ella cuando ella se esfuerza por ayudar a otro ser humano. Ahí estamos de nuevo con esa gracia, ¿no? Que, que quizás no es más difícil de entender qué es lo que pasa ahí. Ella sale de su egocentrismo y estira la mano para hacia otro, como que ve lo que antes no veía y reconoce que ella y el misfit son los dos igualmente hijos de Dios y ella sabe en ese instante que su muerte es inevitable. Y en ese instante demuestra piedad hacia el misfit. Por eso estira la mano hacia él y le declara que es uno de sus bebés, uno de sus hijos. Ese es el instante de gracia, es una epifanía religiosa, por decirlo de otra manera, que es lo que abruma esa epifanía de ella, esa entrega a salir de ese egoísmo y ser una mujer que le importan los demás por primera vez en su vida. Eso abruma al misfit, eso es lo que él no aguanta y ese es el momento en el que él dispara. Y después, para esconder su emoción y ese insight, ese instante de intuición que tuvo gracias al de ella, se pone a limpiar sus anteojos como para esconderlo, ¿no? Él comprende que hay algo que cambió y que en la abuela y que sabe que lo que produjo ese cambio es la amenaza de muerte, ¿no? Pero por eso es que para ser una buena persona hubiese necesitado siempre una amenaza por minuto. Pero ahí él ya no siente placer en la maldad, como venía diciendo, ese es su cambio. Ya empieza a pasar a otro lugar donde ya no siente un verdadero placer en la vida. Pero, de todos modos, no está listo para ser una buena persona. Solo pudo ser el vehículo mediante el cual la abuela alcanzó la gracia. Y a él le falta todavía, en términos o'connorianos, para alcanzar ese estado. Bueno, ahora vamos a volver un poquito hacia atrás vamos a analizar los presagios, cómo O'Connor los usa para crear anticipación, que es algo que habíamos visto antes como este recurso. Bueno, la abuela y los otros personajes se refieren al misfit varias veces antes de que se topen con él, ya desde el comienzo cuando la abuela le advierte a Belly que está suelto, que se dirige a Florida, que ojo, que yo no llevaría a mis hijos para exponerlos al riesgo.
Y acá abro otro paréntesis para decirles, si ustedes están leyendo un cuento de esos cuentos que son así como este de perfectos, un cuento excelente, digamos, un cuento que uno sabe que es excelente, bueno, si un cuento es excelente, ese cuento no va a tener nada ahí por mera decoración. Si están hablando, es decir, que cada cosita que está puesta ahí forma parte, en un cuento, me estoy diciendo, ¿no? En este género, está formando parte como de un mecanismo de relojería en el que todo está ahí porque hace falta. Entonces, los presagios como acá es algo que, aunque nosotros no nos demos cuenta conscientemente, bueno, están hablando del misfit, el misfit va a aparecer en algún momento. Aunque no seamos conscientes de que es así, porque es así, aunque sea de una manera inconsciente, el cerebro registra estas anticipaciones. Para decirlo rápido a esto, y que es una manera muy fácil de captarla, Chekhov decía que si daba este consejo a un escritor, que si vas a poner una pistola en el primer capítulo, más vale que alguien en algún momento del cuento, bueno, en la primera parte, ¿no? El primer capítulo, ¿no? Alguien la dispare, porque el lector va a estar esperando que pase algo, porque si no, no puedes poner una pistola que después nadie va a disparar. No se puede distraer al lector. El lector tiene que ir yendo por todos los mojones que el escritor le fue poniendo. Bueno, aquí, desde el principio aparece el misfit. Entonces, esa es una pistola que en algún momento va a explotar, va a ser disparada, dicho metafóricamente, ¿no? No puede estar a modo decorativo en un cuento. Después, pasan delante de un cementerio. Ese cementerio contiene 5 o 6 tumbas, que es el número de los números de la familia. Después el pueblo Tombsboro, que en inglés suena a tumba. El auto que se acerca después del accidente, que parece un coche fúnebre. El bosque, cuando el misfit primero le habla a la familia, el narrador dice, detrás de eso, de ellos, la línea de los árboles se abrieron como una quijada, porque es el lugar donde van a morir todos. Aunque no los capten, entonces forman parte de lo que son los recursos de un cuento que es excelente. Bueno, ahora pasemos a alusiones históricas. Que esto sí, alusiones históricas es más como una manera sí, más decorativa, de situar la historia dentro de un escenario, ¿no? Que es el contexto. Algunos son pavadas, son como guiños, otros son hacen referencia más a quiénes son esos personajes, es decir, quiénes son esos seres humanos. John Wesley, el nombre del chico, es el de un ministro anglicano del siglo XVIII que emigró de Inglaterra a Savannah, en Georgia, con colonos, y es el fundador de la iglesia metodista. No cambia mucho, pero bueno, tiene un nombre muy sureño. Después, el nombre del gato de la abuela, Pitti Singh, es un personaje de una ópera cómica. Y aquí el The Mikado de Gilbert y Sullivan de 1885. Este Mikado es un personaje preocupado por permitir que el castigo sea a la medida del crimen, que es lo que le preocupa al misfit. Que dice, you can hold up the crime to the punishment and see do they match. O sea, le preocupa porque le parece que en su caso el castigo por el que estuvo preso no se ajusta
con los crímenes que él recuerda haber cometido. Pero bueno, en ese caso podríamos pensar que es decorativo. El que va más hacia lo que es contexto, es decir, a escenario y a ubicar estos personajes, es Sherman, cuando la abuela dice que en la mansión de la plantación a la que quiere que se desvíen había un panel secreto con un tesoro escondido. eh, Ahí, entre paréntesis. Lo que la abuela está haciendo ahí en el auto es el storytelling que les mencioné en la hija en la hija del optimista. La abuela está contando historias como un ritual, está contando historias vividas por ella o vividas por conocidos, como les decía, toda buena gente, gente como ellos, porque eso es una tradición muy sureña. ¿Están aburridos? Bueno, les cuento un cuento que lo agranda y hay una parte muy divertida ahí que ella dice que llega un momento que dice que ella reconoce que cómo le gustaría que lo que ella está contando fuese verdad. Porque claro, cuando uno empieza a hacer un cuento yendo para el pasado y empieza como a exagerar, a adornar el storytelling, le va poniendo un poquito de esto, un poquito del otro, como decir, tengo que hacer el cuento más cuento. Este, este Sherman era famoso para todos esos personajes en el sur, eh, porque la abuela dice que la familia había guardado platería o escondido platería y que cuando pasó Sherman no lo pudieron encontrar. Bueno, este Sherman era famoso para cualquiera. Si ella dice Sherman, todos los demás saben a quién se refiere porque este era un general de la Union en la Guerra Civil que fue famoso porque él usó la técnica de tierra arrasada como los rusos cuando llegaba Napoleón, porque él creía que tenían que destruir la capacidad psicológica, además de la estratégica y económica, y así la guerra terminaría quebrando a la Confederación al sur, arrasándolo. El otro es, bueno, Gone with the Wind, lo que dice la abuela respecto de la plantación que sobrepasan, que es la novela de Mitchell de 1936, que ella también era de Savannah, como O'Connor, y que muestra la vida en el sur y en las plantaciones antes de la guerra civil, y que a su vez refiere a la vida que ya no existe, eso que les decía que es tan sureño, que es tan Faulkner, que es tan paraíso perdido. Después el Tennessee Waltz, que lo ponen en la máquina del restaurante, que es otra alusión a tiempos pasados, amistades perdidas, amores perdidos, y la música hace que la abuela quiera bailar, que podría ser una referencia a este Edgar Atkins Teagarden, que era el pretendiente que ella dijo haber tenido, que se convirtió en un hombre rico después. También al viaje que ella quería hacer en vez de ir a Florida. Y era una canción que se escuchaba mucho durante la época en la que está situado el cuento, y la versión más famosa es del cantante Patti Page, que es de 1950. Bueno, pasemos a ver símbolos. El sombrero de la abuela, que representa su personalidad egoísta. Todos los que la miren van a saber que es una lady. También simboliza sus creencias hipócritas. Ella pasa por una cristiana y los cristianos se supone que no se imponen primero que los demás. Y es interesante porque después del accidente el sombrero se dañó, pero sigue arriba de su cabeza. Y cuando la banda empieza a llevar a los familiares hacia el bosque, el ala de su sombrero se rompe y ella la deja que caiga al suelo, por lo que el símbolo de que ella es una lady se rompe, pero ella no destruye su modo de lady, aún queriendo convencer al Misfit que es un hombre bueno y que no le dispare. Bueno,
La muerte se menciona desde el comienzo, cuando ella piensa en la ropa a ponerse como para estar preparada en caso de tener un accidente, o cuando pasan delante del cementerio, o el auto de la banda parece un coche fúnebre, que también simboliza ese auto la muerte de la familia, y también simboliza la muerte del sur, pero del viejo sur, ese estilo de vida en el que se crió la abuela y que ve como correcto y apropiado. Les decía que este cuento de Flannery O'Connor es el más estudiado de ella y contiene la mayor cantidad de ingredientes característicos de su obra. Eh, Como escritora sureña y católica, el sur provee, eh, decía ella, la mejor literatura porque ella tuvo su caída, es decir, que su caída entre comillas, ¿no? Su caída como lo que como se refiere a la caída después de lo que sería el pecado de Adán y Eva. Vieron que eso es la caída y entonces ahí comienza el pecado original. Bueno, el sur ya tuvo esa caída y entonces ahí tiene su consiguiente crisis de identidad y esa sensación de culpa y vergüenza que tienen estos sureños de las que le hablé en la primera clase. Ella se refiere a la guerra civil y al respecto de estas ideas suyas, les recomiendo el libro Mystery and Manners, que son conferencias publicadas después de su muerte, que, bueno, como les decía, sucedió a los 39. Bueno, ella pensaba que los sureños tienen un insight especial porque entraron al mundo moderno con un conocimiento interno de las limitaciones humanas y de su identidad y también su conexión con la tierra. Y sus personajes demuestran una sensación de confusión y ambivalencia respecto del sur, como la abuela de este cuento, que también ella es estereotipo sureño en que es taimada, indirecta, que es temerosa a lo desconocido, también vanidosa y obsesionada por los artilugios de clase. O'Connor en una carta dijo que esta señora y otras ancianas como ella reflejaban la banalidad de la sociedad y que el efecto es más cómico que perverso. Las cartas de O'Connor están reunidas en otro libro maravilloso que es The Habit of Being. Y algo que no mencionamos, pero no puede faltar al analizar cualquier cosa, como les decía, es el narrador. Sí, insisto con eso, que mi consejo como lectora para ustedes, frente a cualquier texto que estén por encarar, es que apenas empiecen una lectura, identifiquen al narrador. ¿Quién narra la historia que están leyendo? En La hija del optimista vimos que el narrador seguía la perspectiva de Laurel. Era en tercera persona, pero no era un omnisciente, tenía un punto de vista. En la balada del café triste era en primera persona, pero una persona que no se identificó, pero que sabemos que trabajaba en el mill de ese mismo pueblo, es decir, que era alguien de adentro de la historia que la había vivido, pero que la contaba desde su perspectiva de testigo, no de protagonista. Un lector entabla una cierta conversación con el narrador, que es quien cuenta la historia. Esa conversación se da consciente o inconscientemente, no, es algo que no tiene nada que ver con el autor, salvo que nos vayamos al siglo XIX. El autor o autora decide quién va a contar la historia que él quiere contar, ¿no? Como que le da la palabra a ese narrador y la perspectiva pasa a ser la de ese narrador, como por ejemplo ese trabajador del mill
en La balada del café triste. Bueno, en el cuento que acabamos de analizar, como en casi toda la obra de O'Connor, el narrador es omnisciente. Y es un narrador autoritario. Diríamos que lo que respecta al cuento que acabamos de analizar, ese autoritarismo que sea como tan director o mandón, algunas veces fue criticado, incluso lo criticó Caroline Gordon, que es otra escritora sureña y era amiga de O'Connor. Ella dijo que ese narrador, para ser un omnisciente, es muy autoritario en culpar la estupidez de la abuela para llevar a toda la familia a la muerte. Y O'Connor se defendió de esas críticas, diciendo que el punto de vista de ella nunca se le pasó por la cabeza. Ella sale airosa de esta cuestión, sale por supuesto, no por haber respondido así, sale airosa porque el cuento es un cuentazo, uno de los más antologizados de la literatura norteamericana y el más analizado de los suyos. Pero para nosotros lo importante a esta altura es tener eso en cuenta. En este caso, el narrador es omnisciente. Bueno, también es omnisciente en el otro cuento suyo que vamos a analizar, que es A View of the Woods, que es de 1957 y fue primero publicado en la revista Partisan Review de New York y después formó parte de la colección Everything That Rises Must Converge, que son los últimos cuentos que O'Connor escribió y que se publicaron póstumamente, es decir, después de que murió. Y este cuento debe ser el que vamos a View of the Woods, ¿no? Debe ser el más brutal de los 9, de por sí por el asesinato de una niña, ¿no? Una que se había convertido en la némesis o en el castigo o la venganza de su abuelo por su pecado narcisístico. Y aquí el narrador, por más de que es omnisciente, más bien sigue a Fortune, el protagonista. Nos vamos enterando de los hechos desde su perspectiva, por más que a veces se lo vea un poquito como ambivalente o autoritario en condenar a Fortune. Y aquí tenemos temas que son de identidad, de control, lo que es un conflicto en sí y también lo que es la independencia. La independencia de alguien, ¿no? Después está el conflicto entre lo que es el progreso y el subrural, que es la transición a la industrialización que está experimentando el sur en los años 50. Hay mucha violencia en este cuento como en la mayoría de los de O'Connor, pero bueno, consideremos que la violencia no está ahí fortuitamente o gratuitamente, está no por la violencia en sí misma, sino que es una parte integral del mundo que O'Connor describe, una consecuencia inevitable del mal que retrata. Y en este cuento, un hombre de 79 años y su nieta de 9, que son tan parecidos como casi exactos físicamente y también de personalidad, porque él la fue criando para que fuera así, son también exactos en su maldad que los lleva a un conflicto físico que se torna terrible y grotesco. Este hombre golpeando la cabeza de la nena de 9 años contra una roca hasta que sus ojos se fijaron en una mirada quieta que no lo miraba o no comprendía lo que pasaba. Ellos dos venían siendo aliados en contra del padre de la chica, al menos en apariencia, pero el mismo carácter fuerte los lleva a oponerse de una manera que deriva en la muerte de ambos. O'Connor parecería decir que el mal es el destino del ser humano.
Y el hombre, que estaba obsesionado por el futuro o el progreso que traería el futuro, en su visión final revela que el progreso en el que tanto creía no puede salvarlo. Este señor Fortune y su doble, Mary Fortune Pitts, la nieta de 9 años, pasan todos los días pegados, generalmente mirando la construcción que está llevándose, que se lleva a cabo en un terreno que había sido de Fortune y que vendió por dos razones: porque cree en el progreso y porque le gusta disgustar a su yerno, que es el que trabaja su tierra, la tierra de su granja. Fortune detesta a este yerno, lo detesta directamente, pero en especial porque ve en él a una persona tonta, tan tonta como para permitir que un pastizal para vacas interfiera con el progreso. En cambio, él es un hombre con una visión de avanzada. Le permitió trabajar en su granja como un aparcero, es decir, como un aparcero, pero vive en su misma casa. Y entonces a cada rato busca alguna excusa para provocarlo, incluso provocar a su hija, a quien parece detestar también, sobre todo porque se casó con un tonto y porque siente que ella cree que se merece gratitud, incluso se merece heredar la granja, porque se ocupa de él y sus hermanas no. A este hombre orgulloso le debe caer pésimo que su hija haga como que se tiene que ocupar de él, que es viejo. Y Fortune y la nieta, con su nombre, son de la misma arcilla, parecen un molde repetido y también parecen aliados en contra de Pitts, el yerno, el padre de la chica y del resto de la familia. Pero se abre una grieta en Fortune y su nieta cuando decide vender el lote delante de la casa, que lo usan como jardín y como pastura también. Y la nieta quiere conservarlo para poder seguir viendo la vista al bosque del título, y cuando él de todos modos lo vende, ella lo desafía. Hasta ahí los dos parecían aliados respecto del progreso. Por eso él piensa que la negativa de ella frente a la venta de ese lote delante de la casa es un capricho que ya se le va a pasar. No puede permanecer del lado del clan familiar de Pitts. Él decide que va a tener que pegarle, como hace el padre de la chica, y que por eso ella parece respetarlo a su padre, pero no tuvo en cuenta la ferocidad de la chica, la viva imagen de él, y cuando lo hace, ella le devuelve la pelea, se defiende y le pega a él, mientras dice que va a matar a quien le pegue. Él se enfurece y la mata golpeándola, pegando su cabeza 3 veces contra una roca. Después él muere de un ataque al corazón. Entonces vemos que la dominación es destructiva y al final de la historia, después de matar a su nieta Mary, su viva imagen, Fortune cae para atrás sobre su espalda, que simboliza su caída, su perdición, su condena. Trata de ponerse de pie de nuevo y ahí es cuando su corazón empieza a expandirse, a convulsionarse, y está claro para los lectores que está teniendo un paro cardíaco, pero el cuento termina con él yendo por el bosque al lago y buscando desesperadamente a alguien que lo ayude porque él ya no está en control, y todo lo que ve es ese monstruo amarillo, la excavadora que está destrozando la tierra. Es decir, que asesinar a su propia nieta lo llevó a destruirse a sí mismo, igual que la excavadora está destrozando la tierra. El conflicto entre ellos dos refleja una diferencia de valores, sin duda. A los dos les gusta observar las máquinas y especialmente esta oruga o bulldozer o cavadora con su pala que cava la tierra, pero
difieren respecto de la belleza de un bosque. Como roles podemos decir que la chica defiende el pasado agrario, la belleza de la naturaleza, y el abuelo el presente urbano por la comodidad o practicidad de los negocios, o como la estación de servicio, esa que va a poner este Tillman, que es lo que va a poner al comprar el lote en discusión, porque el camino pronto va a estar pavimentado. Y él, Fortune, no ve ninguna fealdad en el negocio que este hombre tiene actualmente, en el presente, lleno de chatarra de autos, carteles de ruta viejos, todos tirados, que es algo típico del paisaje sureño. E incluso hay un espacio de danza, que entre paréntesis ese espacio tiene 2 sectores por la segregación, uno para blancos y otro para negros, cada uno con su jukebox, esa gramola o caja de música como la de A Good Man is Hard to Find. Y este hombre Tillman parece un apóstol de progreso en los ojos de Fortune, y el negocio que firman parece un pacto con el diablo, y a la misma vez parece la sentencia de muerte de Fortune. Lo que después es evidente es que Fortune no ve ninguna belleza en el terreno del bosque, tanto que varias veces esa tarde lo mira para tratar de captar lo que ella ve ahí, pero ve árboles o un bosque, belleza no ve. Y él pretende seducir a la chiquita llevándolo a ver los botes, que a ella le encantan, o comprándole un helado, pero ella no cambia su postura, está como indiferente, obstinada, testaruda, y es tan testaruda como él, y así se terminan matando entre sí, cada uno por lo que defiende o en defensa de los valores que defiende. Si él se veía a sí mismo reflejado en la cara de la chica como un espejo, cuando ve rojo el bosque, es una premonición, como veníamos en el otro cuento, de la muerte de la chica, lo que ve, aunque no se da cuenta. Dice, parecía que había alguien herido detrás del bosque y los árboles estaban bañados en sangre. Y cuando él está muriendo, siente que corre hacia el lago para escapar esos pinos feos, y cuando mira como buscando ayuda, lo único que ve es la máquina como un monstruo amarillo, tan quieto como él, gorging itself on clay, la misma palabra que usó para referirse a su nieta, his clay, su misma arcilla, su doble. Por lo tanto, él está vomitando arcilla. Lo que es grotesco aquí es que lo que parecía o aparentaba ser una rivalidad de voluntades detona en una furia de destrucción, de autodestrucción, a pesar de que la capa cómica se preserve hasta el final. Absurda sería la palabra más indicada, una burla de la realidad humana que va hacia la tragedia. Fortune, el protagonista, tiene trazos de héroe trágico de la tragedia griega, en la que los males llegan por ibris. Y la ibris es una desmesura, es un pasarse de largo. Y sobre todo lo que se refiere a la soberbia, ¿no? Y en su caso, su percepción de sí mismo es tan inmensa, tan desmedida, que llega al punto de ser monstruosa. Él no tolera la crítica, pretende tener una omnisciencia divina respecto de los pensamientos y sentimientos de los demás, se enfrenta a la rivalidad o a un antagonismo sin una sola pizca de duda respecto de su propio juicio. Se considera del lado de Dios en el sentido del destino. El progreso es eso, aspira a la gloria eterna con un pueblo que lleve su nombre.
la confianza que tiene en sus ideas o en la justicia de sus ideas es desmedida. También en el poder de su voluntad para llevarlas a cabo, que es lo que termina destruyéndolo, bueno, a sí mismo y a su continuidad. Y finalmente, en el momento de su muerte, Fortune, el tirano de un reino insignificante, percibe el vacío ridículo de su vida y la fatalidad que se escondía detrás de la fachada de sus determinadísimas justificaciones. Mary Fortune Pitts, para un ególatra como Mark Fortune, es su continuidad, su reencarnación. Cuando él haya muerto y no pueda seguir tormentando a los Pitts, se supone que ella va a perpetuar esa fuente de gratificación porque él ya le ha heredado su granja a ella en secreto. Desde el punto de vista de Mark Fortune, lo único que opaca la relación entre él y ella es la periódica y sádica paliza que el padre le da sin causa alguna, sin causa aparente alguna, como para demostrarle a él que ella es suya, su hija. Y él se enferma cada vez que eso sucede porque siente que esa agresión de su yerno va dirigida a él, una venganza hacia él. Y cada vez que enfrenta a la chica por su cobardía, por no enfrentársele, por recibir la paliza con pasividad y no desafiar a su padre, ella repudia la acusación enfáticamente, negándola, y si alguien lo hiciera, ella lo mataría. Es una paradoja entonces porque las mismas cualidades de la chica que la admira, que es independiente, determinada, obstinada, es lo que la llevan a oponerse cuando él la obliga a elegir. ¿Sos una Fortune o sos una Pitts? Y ante la respuesta de ella, en plena pelea, él le dice que él es un pure Fortune. Y ella le responde que ella es pure Pitts, que es lo que él no puede tolerar, que su propia imagen proclama que es todo lo que él detesta. Y ahí la toma del cuello y la golpea contra la roca y después mira a su propia imagen conquistada, según dice el narrador. La muerte de su propia imagen, su viva imagen, como decimos en castellano, vendría a simbolizar la extirpación violenta de una parte de sí. Y el último párrafo es muy potente, en el que el conflicto entre la máquina y el bosque llega a su clímax. Fortune y Mary Fortune están sobre el piso, la chica está muerta y el corazón del abuelo, amenazando con sucumbir durante todo el texto, finalmente sucumbe a la excitación del último encuentro con la chica y le aparece una visión en la que percibe demasiado tarde el sentido de los árboles y de la máquina, y por lo tanto el sentido de su vida. Se siente tironeado hacia el agua y se desespera por escapar los árboles que lo envuelven y que vuelve a ser una presencia de la gracia de los cuentos de O'Connor, la gracia cristiana, y el hombre se imagina a sí mismo a punto de ser envuelto por las olas chiquitas del lago, y ahí recuerda que no sabe nadar, entonces los árboles que antes parecían feos empiezan a espesarse en unas misteriosas y oscuras filas o líneas y, y marcha a través del agua, dejándolo completamente solo, excepto por un monstruo amarillo que es la excavadora. En The Habit of Being, Flannery O'Connor dice que toda la naturaleza humana se resiste con fuerza a la gracia religiosa, porque la gracia nos cambia y el cambio es doloroso. Y en este cuento, que no es, como les decía, uno de los más conocidos de ella, es una de las razones por las que elegí, se desarrolla ese tema tan O'Connor, que aquí usa el bosque no solo
como el conflicto central, sino para representar la salvación que se encuentra en la religión o en Jesucristo y el dolor que puede causar tanto por aceptarlo, porque hay que cambiar, como por el rechazo, que nos llevaría a la condena, al castigo, a la maldición, al infierno. Para varios críticos, el bosque representa el momento de gracia, de inspiración, que a todos nos llega en algún momento de nuestras vidas, pero Mark Fortune rechaza la gracia y por eso para él la visión es su primera visión del infierno, en términos de O'Connor, ¿no? Por haber rechazado la gracia. Como antes, como una premonición, como decíamos, él lo había visto bañado en sangre, que es la premonición de su muerte solitaria y condenado. Es un poco como el doctor Fausto de la obra de teatro inglesa de Christopher Marlowe, que está basada en la leyenda de Fausto. Es el hombre que le vende su alma al diablo para conseguir poder y conocimiento, ¿no? Que sería una metáfora del que elige lo material en vez de lo espiritual y por eso pierde su alma. El señor Fortune permite que su pasión por el progreso, su sueño de progreso, si es que era eso, ¿no? Su sueño, y no meramente el egoísmo en su desprecio de su yerno, eso está en cada uno, pero el hecho es que el éxito de su plan depende de la destrucción de una facultad interior suya que le permitía salir de su egoísmo, que es esencial en la condición humana. Y en lo que decíamos respecto del conflicto entre el progreso y el sur rural, el cuento no propone un triunfo de uno sobre otro. Nos dice que la alternativa del progreso o la vida agraria referida al pasado sea mejor, es decir, que una alternativa sea mejor que la otra. Va más hacia el vacío de la condición humana moderna. Y aquí entonces vamos terminando con, con Flannery O'Connor, con las damas góticas del gótico sureño. Y me pidieron que les avisara que les va a llegar les va a llegar un cuestionario para preguntarles cómo les resultó el curso, porque Icana, como casi todas las instituciones, a raíz de lo que ha sucedido con esta pandemia, está recurriendo a ofrecer muchos cursos, o ofrecer cursos online, y está empezando con esto, como las demás. Entonces, si ustedes contestan ese cuestionario que tiene preguntas de qué les resultó, qué cambiarían, es como un assessment de lo que ha sido este curso, le va a servir a Icana para mejorar, para adaptarse más al gusto de la mayoría. Así que por mi parte, les agradezco la experiencia compartida, compartir con ustedes esta pasión que tengo por estas escritoras, en general por todos los sureños, y me despido de ustedes y cualquier duda que tengan no dejen de consultarme, como varios de ustedes en algún momento han hecho. Y si no, también veremos de hacer algún tipo de intercambio, sea vía Zoom o desde el Instagram de Icana, para intercambiar la experiencia, si quieren. Calculo que todo eso estará en este cuestionario que les va a llegar. Así que por mi parte, adiós y muchísimas gracias por la compañía.